pequeño y cuando terminé me dijeron, buen mensaje tremendo, pero dile a tu esposa que controle a los niños. Ya usted sabe que están en esa etapa difícil, pero vamos a glorificar al Señor. Quiero que usted me acompañe a la Biblia, al libro de los Hechos, en el capítulo número 8. Quiero que también reciba saludos de nuestro pastor René Rivera, de la iglesia donde nos congregamos, el Concilio Misión de Dios en Cristo, Iglesia Giovannici. Así que quedan saludados todos en esta poderosa noche del Señor. Estamos agradecidos y les felicitamos a todos porque es un culto de excelencia al Señor. Así que vaya conmigo ahí al libro de los Hechos, en el capítulo número 8, dándole la gloria al Todopoderoso. Vamos a considerar esos primeros versículos, dándole la gloria al Señor. Si hay un compañero a su lado que no tiene Biblia, compártela para que pueda ser testigo de esta poderosa palabra. Hechos capítulo número 8. ¿Lo tenemos, hermano? Leo la poderosa palabra del Señor con mucho respeto, con mucha reverencia, a la gloria del Trino Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y un pueblo en victoria. Dice: amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Verso 6, aquí cerramos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Lo repetimos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Permítame dar gracias al Señor, con esta oración, pidiendo del Señor Dios Todopoderoso que nos pueda dirigir en este sermón y que podamos ser de edificación a cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza en esta noche. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Es una grande oportunidad que nos concede de poder exponer tu palabra. Yo te pido, Dios de los cielos, que a través de la misma seamos todos edificados. Que el poder de tu Espíritu Santo se siga moviendo a lo largo y ancho de esta casa. Que tu Espíritu Santo restaure, fortalezca. Que el que está desanimado reciba ánimo y fuerza. Que el atado sea libre, que el enfermo se vaya sano. Conozco el poder de tu palabra, Dios de los cielos, y te pido en el nombre de Jesús me permitas insertarla con autoridad, con denuedo, con el poder que nos ha delegado como tu iglesia. Atamos al hombre fuerte, creemos que no tiene parte ni suerte en este asunto, sino que el poder de tu Espíritu Santo tomará total control y dominio de este mensaje. Te daremos gloria, honra y alabanza, reconociendo que es tuya, Jehová Dios, y que no la compartes con nadie. En el nombre de Jesús de Nazaret, a su nombre. Declaro que le queda fuerza para alabar la gloria del Dios Todopoderoso. Y con amor y con orgullo que podemos alabar la gloria del Señor. Nos unimos a alabar al Dios de los cielos y algo tiene que pasar. Yo conozco a un Dios de milagros que se mueve con poder en medio de esa alabanza. Donde dice la Biblia que Él habita en medio de la misma. Si la Biblia dice que Dios habita ahí, Él se mueve con poder. Él se manifiesta donde hay dos o tres que se unen a alabar su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que Él es espíritu y que donde está el espíritu del Señor hay libertad. Alaba la gloria del Señor. No en todos los altares hay libertad para alabar a Dios. No en todos los templos hay libertad para glorificar el nombre de Jesús. Algo pasa que nos unimos a alabar a Dios. Los enfermos se sanan, los cautivos son libres, se manifiesta el poder del Evangelio. Vamos, súbela que para Dios. Hay un buen grupo aquí que puede provocar algo grande de Dios. He visto el Dios que se mueve en las multitudes, pero también lo he visto donde hay dos o tres que se unen en su nombre. Hay una promesa de vuelta del Dios del cielo. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. No se oigan los predicadores que tengan la emoción. Alaba, si Dios se quiere mover, que se mueva. Si Dios quiere sanar, que sane. Si se quiere manifestar con poder, que se mueva con poder. Si yo siento a Dios, lo voy a alabar. No voy a
esperar que nadie lo alabe. Si siento su presencia, alaba, voy a danzar, voy a hablar de las lenguas, alaba, voy a dejar que el poder de Dios se mueva en mí, alaba la gloria de Dios. Dice la Biblia que correrán en tu interior como río de agua y te adoramos, Jesús. Bendito es alabar el nombre del Señor. Hoy me siento que esta bendición gloria al Señor. Quiero hablar acerca de la expansión del Evangelio. Si usted de los que se sienta y no lo puede alabar, mejor que le siga. Quiero hablar acerca de la expansión del Evangelio. La Biblia nos enseña y nos detalla algo extraordinario. Pero yo quisiera introducir este mensaje acerca de lo que es la persecución. Y cuando vamos a la historia comenzamos a mirar, todos conocemos cómo la iglesia fue perseguida, todos conocemos cómo aquella iglesia fue perseguida, maltratada, muchos murieron como mártires, pero yo fui a la historia, y cuando vamos a la historia comenzamos a ver que alrededor de 100 años después de Cristo, donde aquellos hombres continuaron proclamando el Evangelio, acontecía un hombre llamado Policarpo, discípulo de Juan. Se dice que comenzó a sentir la seria persecución que se aproximaba en aquellos años sobre una iglesia. Como un gran líder se movió dirigiendo a un pueblo, pero me impacta cuando dice la Biblia, cuando dice la historia, que hubo un hombre muy perseguido, y mientras aquel hombre era perseguido, llegó el momento donde llegan a arrestarlo. Lo arrestaban para que fuera otro mártir, uno más en la lista, y mientras muchos desistían de la fe, aquel hombre le ofrecieron ser echado a un foso de fiera, le ofrecieron ser quemado. Él dijo: el fuego se va a apagar, pero mi fe no va a menguar. Alaba, yo voy a seguir creyendo en Jesús y no voy a negar su nombre. Aquel hombre fue arrestado, aquel hombre lo llevaron hacia un foso, le ofrecieron quemarlo por horas hasta que muriera, y aquel hombre comenzó a hablar acerca de Cristo y a no negar su nombre. Me impacta porque aquel hombre dijo: por 86 años no he negado el Señor Jesucristo y no lo voy a hacer por nada. Aquel hombre dio testimonio de lo que es un hombre que conoce a Jesús. Hoy estamos frente a una iglesia, alaba, que no aguanta un regaño, alaba la gloria de Dios. Hoy estamos frente a una iglesia que no soporta una disciplina, y cuando usted va a la historia se da cuenta que los verdaderos hombres perseguidos fueron hombres que no le temían a la muerte, y hasta las últimas consecuencias honraron el nombre de Jesús. Ay, levante esa manita y alábalo con libertad, por favor. Gozo de fiera. Le dijeron: vas a tirar fuego. Él le dice: el fuego se apaga, las fieras no van a cambiar mi fe. Le he servido por tantos años, nunca me ha causado algún mal. Cristo lo que me ha hecho es bien. Entonces dice la historia que él dice: no, Cristo ha sido fiel a mi redención. ¿Cómo puedo negar su nombre? El hombre se murió, fue un gran líder que marcó vida, y la historia no solamente habla de Policarpo, sino que habla de un sinnúmero de líderes que Dios levantó para el primer siglo y para aquellos días donde la iglesia expandía el Evangelio. Pero me impacta que los hombres se morían, pero el Evangelio ha continuado por años y años. Dios sigue siendo honrado de generación en generación. Hay pastores que honran el nombre de Jesús. De generación en generación hay una iglesia que glorifica el nombre de Dios. De generación en generación los hombres murieron, pero el Evangelio no se ha muerto. Ay, alábalo si puede, por favor. Los hombres han muerto y el Evangelio nunca se ha muerto. Muchos han cambiado y el Evangelio sigue de pie. Muchos se han apartado y el Evangelio continúa. Dios sigue alcanzando a los perdidos. El poder del Espíritu de Dios se sigue moviendo. Hay altares donde el Espíritu de Dios ya no se mueve. Hay lugares donde el poder de Dios ya no se manifiesta. Hay lugares donde la paloma está encerrada. Alaba, pero todavía hay un pueblo que cree en el poder de Dios. Todavía hay un pueblo que cree que no sana a los enfermos, que le echa fuera a los demonios y que su palabra tiene poder.
bendición, tiene que haber un buen balance. Tiene que haber un buen balance. Según los ministros, hacen un balance entre lo que es la obra de Dios, entre lo que es la familia. Se supone que dentro de lo eclesiástico hay un buen balance. ¿Por qué? Porque cuando usted mira el ejemplo mayor nuestro, es el Señor Jesucristo. Cuando usted ve la primera carta de Juan, se da cuenta que el apóstol Juan escribe y dice que el que permanece en él debe andar como el anduvo. O sea, nos encontramos frente a un gran reto. Hay un reto para la iglesia donde tenemos que andar como quien, como Jesús. Dice que si permaneces en él, andes como él. Por tanto, entre el reto en el cual nos encontramos, usted tiene que ir a los evangelios, tiene que mirar lo que determinó Mateo acerca de Cristo, lo que habló Marco, lo que escribió el doctor Lucas, lo que habló el apóstol Juan. Cuando usted mira los evangelios, se da cuenta de algo que caracterizaba a Cristo. Y lo más que me impacta es cuando Marcos lo describe entrando a la sinagoga, que dice en el capítulo 1, verso 30, 31, 32, comenzando en el 20, dice que entró y que la gente se maravillaba de que de su doctrina. O sea, vemos número uno que Cristo tiene enseñanza. En el mensaje de Cristo había una enseñanza que la gente se maravillaba. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Alaba la gloria de Dios, porque los escribas se paraban en el púlpito, pero no tenían poder, alaba, no tenían autoridad. Yo quiero decirte algo en esta noche. Se supone que el poder de Dios nos acompañe en la enseñanza, porque cuando usted ve a Cristo enseñando, hay un punto número 2 y son las señales. Cristo predicaba, Cristo enseñaba, Cristo alcanzaba las vidas. El poder de la palabra tocaba a los que estaban perdidos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Pero había algo que lo caracterizaba y era el poder de Dios. O sea que Jesús no hablaba una palabra hueca. El apóstol Pablo le dice a los corintios algo que nos impacta. Le dice: yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría. No son palabras persuasivas. Yo no quiero persuadirte a que tú crees lo que yo creo. Yo vengo con demostración del Espíritu y de poder, para que tu fe no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces los hombres de Dios se dan cuenta que hay una palabra extraordinaria que le ayuda al creyente a no ser engañado. Le ayuda al creyente a proseguir a la meta. Le ayuda al creyente a ser fortalecido en la fe. La Biblia dice: la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. La iglesia lo sabe, pero la iglesia muchas veces se olvida del poder que hay en las escrituras. La gente se olvida escudriñar la Biblia. La gente se olvida conocer a Cristo a través de su palabra. Cristo dijo que ellas son las que dan testimonio de mí. Dice que en ella encontraríamos la vida eterna. ¿Y cómo es posible que seamos una iglesia que no estudia la Biblia? Que seamos una iglesia que cualquier doctrina nos engañe. Se supone que seamos aquella iglesia que escribió Pablo a los Efesios, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Alaba, una iglesia que conoce la palabra, pero que la sigue las señales. Estamos en unos tiempos, hermanos, donde nos encontramos lo que dijo el apóstol Pablo: tiempos de maldad. Hay una apostasía terrible. Cuando miramos lo que habla el apóstol Pablo, dice que muchos tendrían comezón de oír, escuchando espíritus engañadores, doctrinas demoníacas. Son doctrinas de demonios lo que mucha gente está practicando. Y cuando vamos al contexto de lo que el apóstol Pablo hablaba, de lo que Cristo predicaba, de las señales que hablaba acerca del fin de los tiempos, diciendo que había que mirar que nadie nos engañe. El engaño se ha apoderado de la mente de mucha gente. Por eso es importante que la iglesia conozca la Biblia. Yo no creo en esos cultos donde la gente dice: Dios se metió, no se pudo predicar. Alaba, yo no creo en esos cultos donde se corre, se habla lengua, se brinca. Alaba, pero no hay voz de Dios. Alaba, yo creo que hay señales. Yo creo en la manifestación del Espíritu. Pero la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Alaba, yo creo que tiene que haber voz de Dios. Yo creo que en nuestros cultos Dios nos habla, Dios nos corrige, Dios nos ministra. El poder de la palabra. Ay, si estos ríos vienen arriba, ya te lo alaba con libertad esta noche.
Dios. La expansión del Evangelio. Qué difícil se le hicieron a aquellos hombres perseverar. Caminar con el Dios Todopoderoso. Qué difícil se le hizo llamarse iglesia. Y qué fácil se los hace a nosotros. La gente pasa a los altares, lloran. Y la gente mira, lloró, se convirtió. Pero esto no se trata de llorar. Esto se trata de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera conversión. Alaba, por eso Cristo le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu. Por eso es muy importante que usted conozca lo que es la conversión, que usted sepa lo que es ser iglesia de Dios en esta tierra. Iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la única que nos ha dado poder Dios, nos ha dado autoridad. Y Cristo dijo: vayan, sanen enfermos, vayan y echen fuera demonios. Lo que recibiste de gracia lo vas a ganar. Él dijo algo más grande, dijo: vayan y resuciten los muertos. Pero la iglesia no cree en ese poder. La iglesia ya no cree en las señales. La iglesia ya no cree en los milagros. Nos encontramos, y yo hablo eco de la voz de los pastores. Cuando los pastores se encuentran frente a una iglesia carnal, una iglesia que no le gusta la corrección, una iglesia que no le gusta la disciplina, una iglesia que no quiere expandir el evangelio. Alaba, todos quieren cargar la Biblia y quedarse en el templo. Nadie quiere ganar almas. Nadie quiere ser fuerte ayudando al débil. Yo quiero decirte que el evangelio conlleva algo más que congregarse. El evangelio conlleva algo más que levantar la mano y alabar a Dios. El evangelio conlleva algo más que decir que somos cristianos. Estamos en un tiempo donde la gente quiere los beneficios del evangelio, pero no quiere ser obedientes a la Biblia. El enfermo quiere ser sanado. El endemoniado quiere liberación, pero no quiere someterse a la Biblia. No me alabe, no te preocupes, escucha el consejo de Dios. Lo que necesitamos es una iglesia que conozca la Biblia y que conozca cuáles son las exigencias del Dios que nosotros adoramos. Es un Dios que demanda obediencia de su pueblo. Usted nunca vio la iglesia crecer y ser edificada sin caminar en obediencia al Dios del cielo. Por eso, mientras aquellos hombres eran perseguidos, eran matados por animales, aquellos hombres eran quemados, muchos mueren como mártires. Nosotros tenemos que conocer y entender cómo todo comenzó. Como aquellos hombres se movieron frente a una gran persecución, sintiendo la gran bendición de poder entender que aunque yo me muera hay algo mayor. Yo no me muero, yo voy a dormir. Alaba la gloria de Dios. Tú no te mueres, alaba. Tú vas a partir con el Señor. Alaba, en breve seremos arrebatados. Y hay un evangelio que ya no se predica, y es el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que este evangelio hay que expandirlo por las cuatro esquinas. Alaba la gloria de Dios. Pero lo importante es reconocer que en medio de nuestros sermones hay que recordarle a un pueblo que Cristo viene en breve. Tú me escuchas acerca del arrebatamiento. Y yo le hablo esto, hermano, hablando en forma general, porque todavía hay gente que ama la palabra y predica el evangelio. Pero la mayoría de las campañas, la mayoría de los cultos, la mayoría de las convocatorias a nivel mundial, la gente ha perdido la esencia de lo que es este evangelio. La gente ha perdido la esencia. Yo veía a un pastor hace unos días diciendo: esta es la vida del pastor. Habían como 6 o 7 personas en unas motoras dándose una buena vida, bebiendo al por mayor. Yo digo, ¿cómo es posible que se proyecten pastores dándose buena vida, que todo está bien? Yo creo en la prosperidad de Dios. Yo creo que Dios bendice. Yo creo que Dios nos ama. Pero el evangelio que Cristo nos enseña es un evangelio que cuando tú miras Juan capítulo 16, verso 32, dice: en el mundo tendrás aflicción. Alaba, en el mundo tendréis aflicción. Cuando usted mira a Pablo dice claramente: en tumulto, en azote, en naufragio, muchas veces. Pablo dice: al borde de la muerte. Alaba, pero cuando miramos la vida de Pablo, dentro de la cárcel, la inspiración del Espíritu venía y escribía cartas que hoy tú y yo nos gozamos
gozamos de la misma, porque fue inspiración del Dios de los cielos. O sea que en medio de las persecuciones, los hombres de Dios supieron operar conforme a la voluntad del Dios del cielo. Cuando miramos a los ministros de hoy, en su gran mayoría son malos ejemplos para la iglesia del Señor. Yo hablaba con un hermano y me decía, Herbert, fui a un viaje misionero, me invitaron y fui con 2 pastores y yo dije, vamos para Haití, yo tengo que orar y ayunar. Le dijo el pastor, ¿vamos a ir en ayuno? Le digo, sí, vamos a estar los 5 días en ayuno. Él dice, cuando llegamos lo primero que se comió fue un pollo y comenzaron a comer el colmadero. Yo estaba asustado, nunca he ido a una campaña. Y me dijo, yo recuerdo que le hablé a los pastores del ayuno. Cuando veía a los pastores, me dijo, los 5 días nunca los vi orando. Y hablando de pastores en Puerto Rico que salen mucho por el Facebook, que profetizan al por mayor y dicen que Dios está con ellos. Tienen palabra de Dios, la gente dice, wow, qué clase de mensaje. No son gente que no tienen secreto con Dios. Por eso usted tiene que mirar a la gente en el espíritu, alaba la gloria de Dios. No porque brinque mucho ni hable mucha lengua, es que Dios está con él. Alaba, por eso hay algo que le hace falta a la iglesia de hoy, y es el discernimiento del espíritu. Alaba, no todo el que brinca y salta porque sabe o es tan duro. Alaba, usted tiene que entender que hay algo que determina a los hombres de Dios. Hay algo que se llama lo que dijo Juan el Bautista: el hacha está puesta a raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado, echado en el fuego. Hay algo que te distingue como iglesia y son los frutos del Espíritu. Y hay otros frutos que son los frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que nos va a distinguir como iglesia. No son los dones que tú tengas. No son los, déjame bajar aquí con el permiso de los pastores, aquí por favor. No son los dones que tú tengas. No son los demonios que tú eches fuera. No son los enfermos que tú sanes. Son los frutos del Espíritu los que hablan de mí. Son los frutos del Espíritu los que hablan de ti. Puedo echar fuera a los demonios, pero usted tiene que operar en paciencia. Usted tiene que tener amor. Entonces tú hablas mucho de amor, pero no te ganas ni una vida para Cristo en todo un año. Tú hablas de amor, pero cuando el débil cae tú no lo levantas, tú le das contra el piso. Ese no es el amor de Dios. Esos no son frutos del Espíritu. Es muy importante que la iglesia entienda, para poder expandir el Evangelio, primero hay que estar preparado. Los hombres de Dios nunca expandieron el Evangelio sin antes prepararse. Por eso usted mira el libro de los Hechos, y cuando va a Antioquía, en el capítulo número 13, dice la Biblia que allí habían profetas y maestros que oraban y ayunaban al Señor. Allí estaba Pablo y Bernabé, y dice el Espíritu: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. Yo creo en los cultos donde el poder del Espíritu Santo habla. Yo creo que los dones son necesarios dentro de la casa de Dios. Yo creo que no hay que esperar el super predicador para que tú salgas sano de un culto. Yo creo que lo que dice la Biblia es una realidad. Alaba, dentro de la iglesia hay poder. Hay ancianos llenos del poder de Dios. Hay maestros llenos del poder de Dios. Hay diáconos llenos del poder. Mira el libro de los Hechos. Mira los diáconos que escogen en el capítulo 6. Fueron diáconos llenos de testimonio, llenos de sabiduría, pero lo más importante, llenos del Espíritu Santo. No fueron cualquier ayudante. O sea que los mismos diáconos ayudantes tenían que tener requisitos. Hoy todos quieren la barquilla, alaba, todos quieren el micrófono, todos quieren ser grandes predicadores, todos quieren grandes profecías. Vas a ir a las naciones, vas a predicar mi evangelio, todos quieren que Dios le hable bonito y lindo. Yo quiero decirte, si usted supiera la guerra que viven los ministros, usted no pediría ministerio, alaba la gloria de Dios. Si usted supiera la guerra que viven los pastores, usted no pidiera pastorado. Si usted supiera la guerra que viven los predicadores, cuando ganan almas, cuando son efectivos y cuando predican la verdad, usted no quisiera nada de eso. Mira, yo le dije al Señor, yo lo que quiero, Señor, sería congregarme, perseverar, trabajar en la obra y ya.
Yo no conocía nada de este evangelio. Y tengo un problema, que a mí nadie me predicó el evangelio. Yo salí a las calles de mi pueblo, nunca hay un cristiano dándome un tratado. Nadie me visitó y me dijo: Gerber, el poder de Dios es real. Mira lo que hizo Dios. Había alguien que recortaba, que hoy está apartado. Y mientras nadie me predicaba el evangelio, un día llegó, dijo: yo me convertí, yo conocí a Cristo, yo no sabía nada de eso, pero él dijo: yo le voy a hablar de Jesús. Y mientras nosotros nos preparábamos para salir para la calle, nos dio un tratado y nos habló de Cristo. Yo digo que es una realidad que siempre hay uno. Siempre hay alguien que nos predica, siempre hay alguien que Dios usa, siempre hay alguien que es de bendición a tu vida. Pero yo recuerdo que entre tanta gente y entre tantas iglesias, nunca nadie me dijo: Gerber, Cristo te puede libertar, Él te puede salvar, no sigas viviendo esa vida mala. Alaba, por eso yo siento pasión por lo que Dios me llamó a hacer. Por eso mi pasión es ganar almas, por eso mi pasión es decirle a otro que le dio en el poder, que Él sana a los enfermos, que Él tiene el poder para echar fuera demonios, que Él restaura familias y matrimonios. Yo conozco los milagros de Dios. Entonces este evangelio muchas veces se detiene, no por Dios, sino porque usted no quiere ser efectivo en su obra. Porque mientras todos quieren ministerio, mientras todos quieren ser grandes, hay gente que trabajan detrás del telón. Hay gente que no agarra mucho el micrófono. Hay gente que no toma mucha parte. Cantan horrible, pero Dios los usa terrible en el servicio. Son servidores de la obra de Dios. Son gente que son de grande bendición para los pastores. Yo veía a la gente cuando hay un culto, una campaña por las almas, se convierte en la vida, todo el mundo se goza, pero cuando todo se acaba, todos se van y se quedan 2 o 3 recogiendo sillas, recogiendo carpa. Yo siempre digo: a esa gente son los que yo respeto. Esa gente son los que tienen mi respeto, los que trabajan detrás de la cortina, que no tienen mucho nombre, que nadie los conoce, pero son conocidos en el reino de los cielos. Procura que arriba te conozcan. Alaba, no quieres echar mucho fuera demonios, no quieres meterte, enredarte a pelear con el diablo. Entiende que hay un trabajo y en el de servir. Cristo dijo: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Los que fatigaron este evangelio se dieron cuenta que el servicio al Señor era lo más importante. Cuando usted vino a la iglesia, se da cuenta que cuando hay 400 años de silencio, llega el momento donde se levanta un hombre diciendo: yo soy. No, le dijeron: ¿tú quién eres? ¿Tú eres Jeremías? ¿Tú eres Elías? ¿Eres uno de los profetas? Él dijo: no, negativo, yo soy solo una voz. Le dice: yo soy una voz que clama en el desierto. Y mientras usted mira cómo aquel hombre humilde, sencillo, comienza a ganar que multitudes, dice la Biblia, dice la Biblia que venían de toda Judá al bautismo de Juan para arrepentimiento. Cuando usted mira, si la Biblia dice que venían de toda Judá, significa que fue el primero que acaparó que multitudes, mucha gente venía para el bautismo de Juan en las aguas para arrepentimiento. Pero a Juancito no se le subieron los humos a la cabeza. Alaba, cuando le preguntaron, él dijo: no, viene uno tras mí, yo los estoy bautizando para arrepentimiento, pero el que viene los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Alaba la gloria de Dios. Él le dijo: yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y estamos escasos de gente como Juan. Yo hago mi trabajo, me escondo y se acabó. ¡Vive! He dado campaña, me he ganado las almas, y cuando me bajo de los altares me dan una mala noticia y yo estoy llorando. Todo el mundo contento y yo llorando en una esquina. Y salgo de la campaña y me escondo. Cristo me llamó a ganar almas y a predicar el evangelio. Es un trabajo que le toca a los pastores, dirigir la grey al reino de los cielos, peleando por las almas. Dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Muchas veces desconocemos lo que el pastor hace por nosotros. Pasamos por alto la obra del pastor en nuestra vida. Cuando el pastor quiere corregir, la oveja muchas veces se pone inquieta.
aprendí en una conferencia que hay ovejas pastoreables, difícil de pastorear, impastoreable. O sea que hay una obra difícil que le toca al pastor. Pero la oveja tiene que entender que en medio de esta expansión del evangelio hay un cuerpo, que Pablo dijo: la oreja no le puede decir a la boca no te necesito. Que en el cuerpo de Cristo todos somos útiles. Que lo que Dios te llamó a hacer lo hagas con alegría. Que te goces en lo que Dios te dijo que hicieras en este evangelio. Que no tengas temor, que no tengas miedo. Dios te va a fortalecer y te va a ayudar para la expansión del evangelio. Siempre Dios ha peleado por su causa. Ningún hombre puede decir Dios me abandonó. Alaba la gloria del Señor. Ningún hombre puede decir Cristo se olvidó de mí. Yo quiero que tú entiendas en esta noche que en medio de tus guerras, que en medio de tus batallas, que en medio de tus procesos, el Dios de los cielos no te abandona. El Dios de los cielos no te va a dejar sola. El Dios de los cielos no te va a dejar solo. Esa enfermedad no te va a matar. Esa prueba no te va a matar. ¡Ajá, suelto! Ese milagro acontecerá en el nombre de Jesús. Oh, mi alma alaba la gloria del Señor. Se levantó Jesús, llega allí arriba de Jordán, y cuando llega arriba de Jordán se bautiza. Usted sabe que dice la Biblia que desciende el Espíritu como paloma. Gloria al que vive. Se abren los cielos, Dios habla: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. La Biblia dice que entonces es dirigido por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Antes de Cristo salir a expandir el evangelio, tuvo una guerra grande con Satanás. O sea que antes de salir a ganar almas se enfrentó al mismo diablo. Cuando lo tentaba, dice que llegó a tentarle: convierte esas piedras en pan. Cristo dice: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo sale, dice Marco, en el poder del Espíritu. Y cuando Cristo sale en el poder del Espíritu, se levanta por Galilea y comienza a gritar: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que Juan predicó fue el mismo que trajo Cristo. Hubo una coinonía en los mensajes. Uno ve una coinonía en el mensaje de Juan, en el mensaje de Cristo. Ahora Cristo más al frente dice: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Alaba, les voy a dejar al Consolador, el cual va a estar con vosotros. Alaba la gloria del Señor. Y cuando el Consolador se derrama en el día de Pentecostés, se levantó un hombre que un día negó a Jesús, pero que ahora, lleno del poder del Espíritu, le cayó la unción arriba, le cayó el poder encima, y aquel hombre gritaba: arrepentidos, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Mire la coinonía en los mensajes. Y me impacta rapidito, me impacta lo que el apóstol Pedro pudo hacer. Porque cuando usted mira a Juan en el capítulo 21, donde ya Cristo había muerto, donde en el capítulo anterior la Magdalena ya había visto la tumba vacía, ya fue entregado un mensaje, y mientras ellos vieron o escucharon, se dieron cuenta que el mensaje que Cristo le había dado, ya lo habían conocido. Dijeron: resucitó, se levantó de entre los muertos, como había hablado de antemano. La Biblia enseña que Pedro fue a pescar. Y yo decía: Dios mío, ¿cómo Pedro se va a pescar reconociendo que Cristo había resucitado? Cualquiera lo primero que hace es expandir el evangelio, pero no se puede expandir el evangelio sin estar preparado. Por eso Pedro no salió rápido a expandir el evangelio, sino que él fue a pescar, lo mismo que hacía. Y mientras Pedro se va a pescar, que dice la Biblia que Jesús aparece. Tienen una pesca poderosa, pero me impacta que más adelante lo vemos llenos del Espíritu, haciendo un llamado al pueblo, diciendo: el mismo que ustedes abofetearon, el mismo que ustedes persiguieron, es la piedra del ángulo, bendito sea el nombre de Jesús. Y hace un llamado al arrepentimiento. Alrededor de 3,000 personas vinieron a convertirse a Cristo. El poder del evangelio comenzó a expandirse. Voy rapidito navegando un poco por los hechos. Cuando usted mira el capítulo 3, el frente a la puerta de la hermosa del cojo recibe un milagro poderoso. Pero de Juan, fijando en él los ojos: de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El poder del evangelio comenzó a manifestarse, ya no solamente en
Jesús, alaba, ahora se estaba manifestando en hombres que Dios los cogió como líderes de la iglesia. Y aquellos líderes no caminaban con una palabra hueca. El poder de Dios los acompañaba. Por el capítulo 4 comenzamos a ver que la Biblia comienza a enseñar que aquel denuedo y aquel poder que operaba en los líderes trajo una coincidencia, y trajo que el Sanedrín llevaran arrestado a Pedro y llevaran arrestado a Juan a causa del milagro que se había manifestado. Pero había algo que daba testimonio, y era que el cojo por 40 años estaba cojo y daba testimonio de que el poder de Dios era real. Siempre Dios escoge a alguien, alaba la gloria de Dios, que va a testificar de las grandezas de Dios, que va a decir no, es un hombre de Dios que Dios usó para bendecir mi vida, bendito sea Dios. Y la Biblia dice que cuando los amenazan porque ven que no los pueden matar, dicen amenacémosles. En el capítulo 4 por el verso 16 vamos levantando una grande amenaza sobre él. Pero la amenaza no detuvo el evangelio, porque el apóstol Pedro comienza a decir ¿a quién es necesario que obedezcamos? ¿A ustedes o a Dios? Entonces vemos la valentía. Yo me di un mensaje en una ocasión, prediqué en una campaña acerca de las 4 cosas que está perdiendo el creyente. Cuando Pablo habla acerca de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Son cosas que el creyente ha perdido. Son cosas que muchas veces la iglesia se ve impotente. Y para expandir el evangelio, usted no puede perder el poder. Para expandir el evangelio, usted no puede perder el amor. Usted tiene que tener dominio propio. Alaba. Y usted tiene que tener valentía para poder ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Hay que ser valiente en esta tierra. Pedro dijo, yo voy a obedecer a Dios antes que ustedes. Ustedes me pueden matar, me pueden meter preso, pero yo no voy a negar a Jesús. Capítulo 5 lo vemos ahora con más poder todavía. Ahora pasaba a los enfermos, le caía la sombra encima y eran sanados. Dice al final del capítulo 5 que todos eran sanados. ¿Qué clase de poder se movía con aquellos hombres? En el verso 6 escogen estos ayudantes, de los cuales fue el que leímos. Felipe fue uno de los ayudantes, llenos del Espíritu Santo, llenos de testimonio, llenos de sabiduría. Aquellos hombres se movieron a trabajar en la obra, pero Juan y Pedro dan un detalle. Ellos dijeron claramente, tenemos que escogerlo porque nosotros no podemos dejar el ministerio de la oración y de la palabra. Les dije, hermano, que el ministerio de Cristo fue un ministerio que fue marcado y fue sencillamente un ministerio que no solo tenía palabras, sino que había señales. Había 2 cosas que distinguían aquel ministerio, y podemos hablar un sinnúmero de palabras que distinguían el ministerio de Cristo por los 4 evangelios. Pero cuando miramos acerca de aquel poder que se manifestaba, no solamente ahora en Cristo, sino en la iglesia que recibió el poder que tenía Cristo. ¡Vive! Se mueve aquella iglesia y se mueven aquellos hombres, pero Pedro dice, y es un detalle que tenemos que hacer nuestro, Pedro dice esto: nosotros no podemos dejar el ministerio de la palabra y de la oración. Y yo creo que para poder dar un buen sermón tiene que haber oración. Yo creo que para poder ser un hombre de Dios tiene que haber oración. Para ser un buen líder tiene que haber oración. Para poder ser un buen ministro tiene que haber oración. Para poder expandir este evangelio tiene que haber oración. Los hombres de Dios no vencieron por otra cosa. No te metas con otra cosa en la cabeza. Lo que dicen los teólogos de hoy, que ya no hay que ayunar, que ya no hay que orar mucho, que Cristo lo hizo todo, son mentiras del mismo diablo. A la iglesia le resta lo que hizo Pedro, lo que hizo Pablo, a las 3 de la tarde camino a la oración. Alaba lo que hizo Cristo. La gente dice, Herbert, tú subes al monte, tú estás loco. Pues Cristo estaba loco también. Hacia allá arriba yo he sido testigo del poder de Dios. Allá arriba he tenido experiencia con el Dios del cielo. Pero la gente ya dice, no hace falta eso. No hace falta eso. Hay que vivir tranquilo, durmiendo con mucho aire acondicionado hasta las 12 del mediodía. La gente ya no sabe lo que es ayunar. La gente come al por mayor, pero no sabe lo que es el ayuno. Ya la gente no sabe lo que son cadenas de ayuno y de oración. Ya la gente llega al culto a las 7 y a las 9 miran el reloj. ¿Es el evangelio que tú vives?
como iglesia, donde la gente no le gusta sentarse en una escuela dominical, donde la iglesia, fulano va a predicar, tacho, yo no voy para el culto. Y escogemos, fulano sí, fulano no. Aquel sí, aquel no. Ese no es el evangelio. El evangelio es el que Cristo dijo: si te pide él contigo una milla, ve con el 2. El que Cristo dijo: ama a los que te maldicen, bendícelo, ora por ellos. La Biblia dice: cuando tú amas al que te ama, tú no estás haciendo nada. Cuando tú amas al que te maldice, al que no te quiere, al que habla de ti, alaba. Que el que se levanta contra ti, tú oras por él, alaba a Dios. Ese es el verdadero evangelio que Cristo nos enseña. Hay gente atea, hay gente que no cree en Dios, no cree en la Biblia y no cree en nada. Pero dice: si alguien logra vivir lo que Cristo estipula en la Biblia, va a vivir en paz, va a vivir en amor y va a ser una bendición para la sociedad. Es que cuando usted mira la vida de Cristo, usted se da cuenta que en medio de... Bueno, Isaías dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. El sacrificio de Cristo nos marca de una manera extraordinaria. Y el sacrificio de Cristo es lo que es el comienzo para la expansión de este evangelio. Y a ti y a mí quizá nos toca la parte más difícil para cerrar. Nos toca la parte más difícil, donde nos encontramos en aquellos mismos días que el propio Cristo habla acerca de los días donde había un engaño, donde dice como en los días de Noé. Días de Noé, cuando usted va al Génesis en el capítulo 6, dice que los pensamientos del hombre eran de continuo ¿a qué? Al mal. El hombre maquinaba lo malo y así serían los últimos días. O sea, nos han tocado días donde el pecado ha subido a la presencia de Dios, donde el homosexualismo está rampante, donde ya no hay respeto por lo de Dios, donde los gobiernos quieren gobernar sin Dios y sin la Biblia. Por eso es que usted mira para Centro y Suramérica. Hay mucha gente padeciendo porque los gobernadores sacaron a Dios, los presidentes sacaron a Dios. El de Bolivia dijo algo, dijo: yo no quiero que se predique ese evangelio por las calles de Bolivia. Y los bolivianos salieron con pancarta, como hicieron aquí hace un tiempito atrás, con pancarta. Si usted sale, hermano, pues salga. Pero yo creo que la oración, el ayuno, la vigilia, la oración a Dios es la que nos va a mover a ver la gloria del Señor. Usted tiene que entender, madurar, crecer, tener sabiduría de lo alto, como dice Santiago, y entender que este evangelio no se pelea con las manos, que no se pelea discutiendo con nadie, ni metiéndole presión al gobierno. Hay que entender que este evangelio se pelea, como dijo Pablo: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. En Bolivia la gente salió con pancarta. Dios me dio la oportunidad, el privilegio de llegar a la India a una campaña, y yo recuerdo que allí la gente está en una necesidad terrible, pero siguen adorando Baales, dioses falsos, miles y miles de dioses, estatuas de 20 y 30 pies de altura. Dios mío, ¿cómo es posible que esta gente no haya recibido el evangelio? Cuando me dice el pastor por medio del traductor, le digo: pregúntale qué es lo que pasa aquí con el evangelio. El primer mandatario en el 2014 determinó, y digo: yo quiero exterminar todo aquel que no practique el hinduismo. Dije: claro, si no le abren la puerta a Dios, no verán la gloria del Dios Todopoderoso. No por la riqueza, por la paz en el corazón, por el amor, por la confraternidad con los hermanos, por el poder del Espíritu Santo en el hombre. Se paró un hombre de frente a la campaña y me comenzó a mirar, muy atado por demonios. Dios me dio una experiencia hace unos años. Hace como 2 años, predicando en una campaña en Nueva York, donde había así mismito un pasillo en el medio de la iglesia. Y recuerdo que entró un joven y cayó atado por demonio en el mismo medio. Y mientras que el hermano me pasaba la parte, y dije: gente, que el culto había acabado de comenzar. Y cuando el hermano entró en el pasillo, el hermano me pasó el micrófono. Nunca me había pasado eso, porque todos esperamos el protocolo, la secuencia del culto devocional y demás, y luego pasamos el hermano me pasó el micrófono y yo comencé a orar a Dios. Y cuando comienzo a orar a Dios, Dios me comienza a mostrar trabajos de santería que había en ese joven.
Yo recuerdo que cuando el Señor me comienza a mostrar, Dios comienza a libertarlo, y luego que aquel joven se levanta, yo le digo al hermano que estaba traduciendo, le digo, ¿quién invitó a ese joven? ¿Quién lo conoce aquí? El hermano me dice, nadie lo invitó, yo no lo conozco, los hermanos no lo conocen. Yo le dije, tranquilo, yo sé quién lo trajo. Estamos orando para que las almas se conviertan. Yo creo en el poder de la oración. Cuando aquel joven se levantó, le dije, ¿quién te trajo? ¿Qué pasó con tu vida? Porque aquí nadie te conoce. Me dice, yo tuve un sueño donde Dios me decía, te doy una oportunidad. Me dijo, mi papá me dedicaron a los santos. Yo fui criado en la santería y quiero que Dios rompa eso en mi vida, porque yo nunca he tenido una experiencia y he sentido algo en mi corazón. Le digo, Dios te trajo a libertarte. Aquel joven pasó todo el culto en el altar de rodillas, en el altar levantando las manos arriba, alaba. Cuando la experiencia que tuve fue que el Espíritu me mueve por el lado de la iglesia y vi una afroamericana, porque sentí un poder del Espíritu. Por eso le digo, hermano, que yo no practico la emoción. Si Dios se va a mover, Dios se va a mover. Él es un Dios todopoderoso. Los enfermos le decimos en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Alaba, le toca a Dios. A mí me llamaron a predicar el Evangelio. Yo he visto el mover del Espíritu Santo, pero yo no puedo manipular, alaba, con los dones del Espíritu. Los dones no son para manipular, alaba. Los dones son para la gloria de Dios. ¡Ay, Dios mío! Gloria, gloria a Dios. Cuando vi a afroamericano me volteé para decirle al traductor, ministrar de liberación. La voz del Espíritu Santo me habló y me dijo, los demonios no tienen lenguaje. Ellos saben lo que es liberación. Recuerdo que así mismo di media vuelta y comencé a ministrar y le dije, suelta a la demonio en el nombre de Jesús. Ella vino porque quiere ser libre. Aquella muchacha estaba trabajando y yo no lo sabía en el hospedaje donde me hospedaron los hermanos. Y cuando yo la vi al otro día en la mañana, le digo al hermano, dile que yo me siento libre, dile que me siento bien, que ya no siento esa atadura en mi interior. Le dije, dile a la hermana que Cristo tiene poder y que persevere hasta el fin, porque Cristo viene en breve. Aquella experiencia me marcó de una manera extraordinaria, y cuando me enfrenté a uno de los hombres que se me acercó en aquella campaña, en un país donde no se practica el Evangelio, donde nunca se había hecho una campaña, en una región donde nadie se había levantado a predicar a Cristo, cuando el hermano me invitó, yo le dije, yo tengo que orar. Yo no viajo por emoción, no tengo fiebre de viajar. Es una familia que me necesita. Yo no viajo así. Si Dios me dice, yo voy. Si Dios me envía, yo voy en victoria. No tengo miedo. No me convertí para tenerle miedo a nadie. Satanás está derrotado. Dice Colosenses que Cristo lo venció en la cruz del Calvario, que lo avergonzó y lo exhibió públicamente. Ese es tu Dios. El admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de la paz. ¿Por qué tú tienes que vivir en esa tristeza, en esa agonía, hablando de prueba, hablando de batalla? Habla de Jesús. Él tiene el poder, Él camina contigo. No sigas viviendo con esa amargura. Alábala. Ay, Dios mío, el mensaje como que ha tomado aquí un giro. Yo no sé, pero hay gente que vive amargado, hay gente que vive aborrecido, hay gente que nadie le saca una sonrisa. Ay, levanta esa mano y alaba a Dios. Yo creo que el Dios que tú y yo tenemos es más que suficiente, es más grande que esa prueba, es más... ¡La gloria de Dios! ¡Oh, mi alma te adora, Jesús! Aquella experiencia me llevó a reconocer que cuando aquel hombre se me para de frente, el traductor, un joven, nunca había ido a una campaña, pero Dios me dijo que él era el que iba a ir a traducir, porque yo tenía que predicar en español, él lo traducía al inglés y luego ya traducían a la Biblia, que era el dialecto que hablaba. Y cuando el hermano me dice que sí, y el hermano me dice, tuve un sueño en la mañana, vi a alguien que se te acercaba, tenía algo en la mano, no pude reconocer si era un puñal, si era un arma de fuego, quería hacerte daño. Yo le dije, tranquilo, Dios me envió aquí, Dios nos va a sacar en victoria, no tengas temor. En medio de la campaña el hombre se me acerca y el hermano está al lado mío y me dice, Herbert, ese fue el que yo vi en el sueño. Me asusté. Él se asustó peor. Los jovencitos de Puerto Rico, él vive en Nueva York, pero es dominicano. Siempre Dios une un dominicano con un boricua. Ay, santo. Y aquel muchacho me dijo, yo estoy un poquito asustado. Le miré para atrás y los pastores se fueron para el altar. Estamos solos.
Le dije, tranquilo, vino a mi memoria aquel acontecimiento que le hablé el testimonio, lo que testifiqué acerca de la experiencia que tuve en una campaña en Nueva York. Luego cuando el joven me habla esto, le dije, tranquilo, le dije al hombre, en el nombre de Jesús, tú no me vas a tocar porque Dios me trajo aquí. Alaba la gloria del Señor. Esos demonios que te atan no me pueden tocar. Alaba porque Dios no se lo permite, porque yo vine aquí con una encomienda y vengo a decirle a la gente que de Dios es el poder. Me voy así mirándome raro, atado por demonios. Le diga al hermano, dile que me den la parte, porque cuando uno se encuentra en una encerrona, allí no, mire hermano, yo digo que ahora los cultos que a veces están medio duros y medio, la gente no quiere esos cultos. Eso es como si hubieran miles de personas alabando a Dios. Porque allí uno siente una opresión tan mala, de una opresión del mismo infierno, donde hay tanta gente que ellos no saben alabar a Dios porque no lo conocen. Le dije al hermano que me den la parte, tengo que orar, tengo que hacer una oración a Dios. Le dije, nadie va a traducir el mensaje, yo no quiero que traduzcan nada, permítame orar a Dios. Cuando oré a Dios sentí como el ambiente cambió, porque cuando los hombres de Dios se encuentran en una encerrona, saben orar al Dios de los cielos. Yo no tengo fuerza, pero mi Dios tiene poder. No tengo nada, pero conozco el poder de la oración. Y es lo que yo quiero que alguien entienda en esta noche. Expandimos el evangelio, pero hay algo que tú tienes y es el Señor contigo. Dice la Biblia que el Espíritu nos va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Y aquella experiencia me llevó a que los mismos que se acercaron, que apagaron 2 veces las luces en medio de la campaña, ellos acostumbran a estar sentados en el piso, se pusieron de pie porque tuvieron miedo, los queman por verlos quemarse en fuego, por tratar de practicar otra cosa. El amado del gobierno está con ellos para asesinar a los cristianos. Y yo recuerdo que aquella gente tenebrosa se pusieron se asustaron. Y yo recuerdo que aquellos mismos fueron los que ahora pasaban al frente a recibir a aquel Jesús que un jovencito les decía, Él tiene poder, alaba, Él sale enfermo. Dice la Biblia que Él no comparte su gloria con nadie, porque como a Dios le gusta creer en muchos dioses, hay que hablar de la verdad. Le diga, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra hizo que se convirtieran las almas, que los endemoniados fueran libres, que los enfermos se sanaran. La gente comenzó a ver la gloria de Dios. Hoy, no es como aquí en Puerto Rico, que la gente no tiene fe y la gente no quiere trabajar para Dios. Esa gente se abarrotaron los templos y siguieron construyendo iglesias de barro, no son muy grandes, pero alaban a Dios. Se mueve el poder de Dios. Y yo he visto que donde hay gente que se une a alabar a Dios, algo pasa. Aquí estamos indiferentes. Aquí la gente tú las llamas para orar por los enfermos y se van. Aquí la gente no quiere recibir la oración por sanidad divina. La gente no cree en el poder de los milagros. La gente no cree que el Espíritu Santo tiene poder. En Puerto Rico mucha gente perdió la esencia de lo que es el Evangelio. Cuando Dios comenzó a abrirme puertas, yo le dije al Señor, ¿por qué te mueves allá y no te mueves acá? Esto no es cuestión de Dios. Póngase de pie conmigo, por favor. Esto no es cuestión del Señor, es cuestión de la iglesia. El que cree, Dios le puede bendecir. Dice la Biblia que Jesús entró a aldea, que no hizo muchos milagros allí porque había poca fe. Y en Puerto Rico muchas veces usted ve que las campañas, los cultos, la gente pierde la esencia del Evangelio. Hay que volver a verle a la gente de la base y del fundamento. El fundamento está puesto, dijo Pablo. ¡Vive! El fundamento es el mismo. Yo no voy a edificar sobre el fundamento. El fundamento es Jesucristo. Yo no voy a traer otro evangelio. Incluso si alguien les habla otro evangelio que sea maldito, que sea anatema. O sea, el evangelio nunca ha cambiado. Jesús sigue siendo el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Él tiene todo el poder. Él sigue haciendo milagros. ¿Por qué dejamos de creer en ese evangelio? ¿Por qué dejamos de creer en ese poder? Creo que es momento para que meditemos por qué perdimos la esencia. Para que nadie alabar a Dios. Para que nadie se sacuda. Para poder sacudirte en el espíritu. Si siente a Dios, alaba.
porque es una experiencia que tenemos que tener todo. Alaba. Por eso los padres no le pueden pasar la convicción a los hijos. Hay padres que tienen convicciones y sus hijos tienen otra. Hay padres que le enseñaron una doctrina a sus hijos y sus hijos ya no quieren seguir esa doctrina, porque necesitan tener una experiencia con Dios. Hay padres que responsablemente le enseñaron el evangelio a sus hijos y sus hijos están apartados, y padres le preguntan en qué yo fallé. ¿En qué yo fallé como padre? No fallaste en nada, yo estoy rebelde. ¿Qué le resta al padre? Seguir orando, seguir creyéndole a Dios, creerle las promesas, porque las promesas de Dios son en el sí, son en el amén. Dios nunca le ha fallado al hombre. Es tiempo de nosotros continuar creyendo en ese poderoso evangelio. Hay que continuar expandiendo el evangelio. Hay mucha gente que necesita escuchar de Jesús. No podemos dejar de creer que la gran comisión está de pie. Hay que seguir predicando por todas partes que Cristo sana, que Cristo salva, que Él tiene poder, que Él liberta cautivos, que Él sana enfermos. Hay que decirle a los matrimonios rotos que de Dios es el poder, que Él restaura matrimonios. Yo quiero orar. Sé que no hay mucho espacio, pero todo aquel que necesite la oración puede pasar al frente, queremos orar por ti. Si usted está aquí y usted necesita la oración por fuerza, por su salud, está enfermo, que se encuentra en un momento difícil, yo quiero orar por ti. Yo creo en el poder de la oración. Ay, Nazareno, Nazareno, el Espíritu de Nazareno. Ay, Nazareno, Nazareno, el Espíritu de Nazareno. Oh, que tú lo tienes y que yo lo tengo, el Espíritu de Nazareno. Oh, que tú lo tienes y que yo lo tengo, el Espíritu de Nazareno. Pero Pedro tenía algo más. ¡Esto! Óyelo. Era porque Pedro tenía unción, poder y fuego. Era porque Pedro tenía unción, poder y fuego. Unción, poder y fuego. Unción, poder y fuego. Unción, poder y fuego. Eso es lo que queremos. Unción, poder y fuego. Unción, poder y fuego. Unción, poder y fuego. Eso es lo que queremos. Unción. 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 Hoy el día de la sierra. Pam, 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 pum, 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 pam. Eso lo pasó el cabo. ¿Cómo dice? Hoy el día de la iglesia, que los grupos se han compuesto. ¿Cómo? Hoy el día de la iglesia, ¿cómo dice? Que los grupos se han compuesto. Este grupo de los vivos, este grupo de los muertos. Óyale, este grupo de los vivos, el grupo de los muertos, siempre está muerto. Óyalo, haga silencio, Cristo está muerto. Haga silencio, pero si viene el poder de Dios, levanta la mano arriba, 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 levanta la mano arriba, y comienza la barbaridad, eso, y comienza la barbaridad, aleluya, arriba, arriba, arriba y no para abajo, arriba, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Pum, 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 pa, eso es, síguelo ahí. Pa, pa, Juan el Bautista predicaba sobre el arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba sobre el arrepentimiento. Y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento. Y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento. Avivamiento, 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 avivamiento.
estás en victoria, si tú estás en victoria, que yo no soy extremista, ni tampoco liberal, que yo no soy extremista, ni tampoco liberal, pero no te voy a negar que yo soy pentecostal, pero no te voy a negar. Oye, y vente, José, rápido, vente, José, vente, José, vente, José, y vente, José, y vente, José, y vente, José, y vente, José. No tenía mucha escuela, tampoco sabía leer, no tenía mucha escuela, tampoco sabía leer, pero ponía su mano y se sentía el poder, pero ponía su mano, se sentía el poder. Y vente, José, y vente, José, y vente, José, y vente, José, y vente, José. Es una experiencia con el Espíritu Santo, en el poder de Dios. Y vente, y vente, y vente, y vente, y vente, y vente, aleluya, y vente, y vente, en el aposento alto, en el aposento alto. ¿Cuántos creen en el poder de Pentecostés? Que derramó el poder del Espíritu Santo. Hablaron lenguas repartidas como de fuego. El Espíritu Santo se manifestó sobre hombres humildes, sobre hombres que no tenían iglesia, no tenían instituto, pero conocieron el poder de Dios. Y vente, José, vente, José, vente, José, y 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 vente, José. El poder no es de los brujos, tampoco de los liberales. ¿Cómo? El poder no es de los brujos, tampoco de los liberales. El poder es exclusivo de los pentecostales. El poder es exclusivo. ¡Chaco! Que están durmiendo en la iglesia y también en los altares. Que están durmiendo en la iglesia y también en los altares. Ya no se ven por ahí los cultos pentecostales. Ya no se ven por ahí los cultos pentecostales, que son las 10 de la noche y la gente se quiere ir. Que son las 10 de la noche y la gente se quiere ir. Pero el que quiera poder de Dios, que levante su mano arriba. Pero el que quiera poder de Dios, vamos a ir a contar un cristiano de 8 por 10 que llega a las 8 y se quieren ir a las 10. Ustedes llegan a las 8 y se quieren ir a las 10. Ustedes llegan a las 8 y se quieren. No, yo creo que hay gente de Dios. No, ese grupo no está aquí. Ese grupo no está aquí. Aquí lo que hay son pisones y el sentido. Aquí lo que hay gente que siente poder. Están en otro